al beato Jordán fue Santo Domingo quien le llevó a la orden. Fue pues una vocación de Santo Domingo. Se confesó con él, tenía unos 29 años, era bachiller de teología en la Universidad de París, estamos hablando hacia el año 1217-18. El hábito se lo daría, sin embargo, el beato Reginaldo de Orleans, personaje muy ilustre que dio mucho prestigio a la iglesia, a la orden, con su ingreso, porque era un profesor muy reconocido. Entonces, no se exigían los años que ahora se exigen para la incorporación definitiva en la orden, o sea, para emitir los votos. Entrar ya era comprometerse para siempre. Por eso se metían los votos a los pocos días. Con 2 meses en la orden, se la nombró ya para asistir a un capítulo general. Más aún, al año de ingresar en la orden, en el último capítulo que presidió Santo Domingo, unos meses antes de su muerte, fue elegido prior provincial de Lombardía, al norte de Italia. El convento principal de esta provincia era precisamente Bolonia, donde había fallecido Santo Domingo. Donde falleció después. Allí se encaminó el beato Jordán, a Bolonia. Cuando llegó, hacía poco tiempo que había fallecido Santo Domingo. Allí entró en relación con la beata Diana. Esta era una joven de familia noble que había decidido fundar un convento de dominicas e ingresar ella en él. Conservamos el interesante, precioso y podemos decir cariñoso intercambio epistolar entre la beata Diana y el beato Jordán de Sajonia. Sucede que al que llevaba unos meses como provincial, en el capítulo del año siguiente, eran unos años que había capítulo cada año, en 1922, que fue el primero sin la asistencia de Santo Domingo, los capitulares por unanimidad le eligieron maestro general de la orden. O sea, a los 2 años y algo más de ingresar en la orden, le eligen superior general de ella. Desde el principio busca la extensión y la consolidación de la orden como algo. Digo que desde el principio busca la extensión y la consolidación de la orden que estaba pues recién fundada. Él se hace presente y desarrolla gran actividad, sobre todo en los centros universitarios. Cierto que es sorprendente su capacidad para lograr atraer vocaciones. Son atraídos por él a la orden jóvenes que serían luego grandes figuras en la orden y en la iglesia, como San Alberto Magno, el gran científico, patrono de las ciencias físicas, el gran filósofo y el gran teólogo, o San Raimundo de Peñafort, el gran canonista, que poco después sería elegido él mismo, San Raimundo de Peñafort, maestro de la orden. Lo que pasa que después de unos años pidió la renuncia y se la aceptaron. O también llevó a la orden a Pedro de Tarantasia. ¿Quién fue Pedro de Tarantasia? Pues alguien que llegaría a ser papa con el nombre de Inocencio V. La vida del beato Jordán tuvo un carácter muy propio de la orden recién fundada, que es el carácter itinerante. Se mueve sobre todo en un principio entre Bolonia y París, con presencia muy importante en su país de origen, en Alemania.
Si nos planteamos y nos preguntamos cómo fue ese éxito en la pastoral vocacional de Beato Jordán, cómo logró tantas vocaciones para la orden, la verdad que lo primero es confirmar el gran número de jóvenes que atrajo a la orden. Son números muy significativos. Estuvo 15 años como maestro de la orden. En ese tiempo se fundaron 240 conventos de frailes y también de monjas. ¿Por qué se fundaron los conventos? Porque eran muchos los jóvenes que solicitaron ingresar en la orden. Bueno, una de las vocaciones que admitió a la orden fue la de Gerardo de Frasiet. Este luego escribiría el famoso libro para conocer los orígenes de la orden, que en latín se dice Vitae Fratrum, o sea, la vida de los frailes, y que dedica pues bastantes páginas a hablar sobre el Beato Jordán. Así que si quieren completar lo que yo les digo, pues conviene acudir a ese libro, La vida de los frailes, de Gerard de Frasiet. Es cierto que es un libro un poco panegírico, exaltación, y puede que alguna vez exagere la realidad, pero siempre es un testimonio magnífico de cómo fueron los orígenes de la orden. Dice Gerard de Frasiet lo siguiente: se cree, dice con fundamento, que fueron más de 1000 los frailes que trajo a la orden. Oh. Y entonces ni en Europa tampoco estaba tan poblado como ahora. Apunta que los conventos donde residió parecían, dice él, colmenas de abejas por la cantidad de jóvenes que se acercaban y quedaban para llevar la vida dominicana. Jóvenes que, como he indicado anteriormente, eran mayoritariamente universitarios. Como maestro de la orden, visitó los 18 conventos que tenía ya la orden en Tierra Santa. Y fue a la vuelta cuando el barco que le traía a Nápoles, traía a él y a otros 3 frailes, aparte de otros viajeros, pues naufragó y allí falleció, junto con esos 2 frailes, el Beato Jordán. Eso sucedió hacia 1237. Sin embargo, aunque reconocido desde el principio como fraile santo y a la vez un prudente y eficaz superior de la orden, no fue hasta 1827 que el título de beato, que ya se le atribuía, fue oficialmente reconocido por la Iglesia. Podemos asegurar que fue su vida, junto a su palabra, lo que atrajo a tantos jóvenes a la orden. Destaca en él, según los testimonios contemporáneos, el amor a los pobres. En algún momento, cuenta Gerardo de Frasiet, que se quedó sin túnica de su hábito para cubrir, por amor de Cristo, dice, a alguien desnudo que le salió al paso en el camino. Por cierto, que a sus compañeros frailes no les gustó mucho verle sin túnica, y de alguna manera en su día llegaron a acusarle, y nada menos que en un capítulo general de eso. ¿Cómo fue su gobierno? Pues respecto a los frailes, dicen los testimonios, que les ayudaba a reconocer lo que habían hecho mal, porque era algo malo que habían hecho, o bien porque no habían hecho el bien que correspondía en aquel momento. Los enmendaba
ellos, los frailes, se veían inducidos a enmendarse porque a la vez que les llamaba la atención, lo llamaba con comprensión de las debilidades que tenemos todos los seres humanos. Es un testimonio que dicen de él. Costumbre suya, insisten los testimonios, era cuando visitaba los conventos de inmediato ir a ver a los enfermos. Y luego, a la hora de comer, invitaba a los novicios. Entonces, los novicios entraban no para la provincia, para la congregación, sino para un convento concreto, siguiendo una tradición que todavía no se había roto de los monasterios. Vienen a manifestar los testimonios que lo que atraía de él sobre todo era su entusiasmo, la fuerza con que vivía su vocación, la alegría que tenía en su vida de fraile de la orden de predicadores. Junto a esto, fue una persona de organización, lo que siempre es muy provechoso cuando se ejercen pues, el oficio de superior. Pero en aquel momento era más importante porque la orden había surgido ante todo por un carisma, por una intuición de Santo Domingo. Es cierto que Santo Domingo, quizá a diferencia de San Francisco de Asís, junto al carisma que también y con mucha fuerza tenía San Francisco de Asís, Santo Domingo incorporó ya el saber institucionalizar el carisma, algo que a San Francisco le costaba mucho más. Es decir, organizar ese carisma está bien, es algo magnífico, la de predicación de la palabra, pero ¿cómo lo organizamos luego a los frailes, su vida, su trabajo, sus conventos? Eso ya Santo Domingo lo había hecho bien, pero claro, era una orden que nacía, que no era bien comprendida por todos, aunque enseguida comprendían lo que pretendía, que era el carisma de la predicación, y fue necesario, y eso fue lo que el Beato Jordán realizó con más fuerza todavía, institucionalizar con las reglas de San Agustín y las normas, las constituciones ya, la vida de la orden. De esta manera el carisma no se idealizaba, sino que era un carisma magnífico el de predicador, pero que había que contar con las debilidades humanas y que al contar con las debilidades humanas, pues había que establecer unas leyes, unas normas, dentro del cual ese carisma de la predicación pudiera desarrollarse. Él, a pesar de las responsabilidades que tenía como maestro de la orden, no dejó de dedicarse a la predicación, en las ciudades sobre todo. Y en concreto siempre estuvo, se deriva de lo que he dicho antes, muy atento a lo que hoy llamaríamos pastoral vocacional. Pasó por momentos duros, y pasó por momentos duros precisamente en esta pastoral vocacional. En un principio, en concreto en la ciudad italiana de Padua, Padova dicen en italiano, no encontró respuesta entre los universitarios de esa famosa universidad. Y lo comentó en sus cartas a la beata Diana que como digo había conocido, con la que mantuvo ese contacto epistolar, ella en Bolonia. Pero es cierto que después, en otra carta, le dice que esa decepción había quedado superada porque de repente, en poco tiempo, fueron 30 los jóvenes universitarios que pidieron incorporarse a la orden. Pero bien está que se reconozca que en todos los procesos pastorales, la decepción, el fracaso momentáneo, pues es normal que esté presente. Lo que no se puede es dejar de actuar, de comprometerse, a pesar de unas decepciones que pueda haber en algún momento determinado. Dice un reconocido historiador de la orden, el padre Mortier, que
Si a Santo Domingo le corresponde, claro, el título de fundador de la orden, al beato Jordán le corresponde el de propagador de la orden. Supo acercarse a los jóvenes con su elocuencia, es cierto, pero sobre todo con la autenticidad de su vida de fraile predicador. Un fraile predicador estudia, contempla, y ese proyecto de vida de predicación fundado en la contemplación que abarca el estudio y la oración fue el motivo, la razón fundamental de atracción de jóvenes vocaciones. Bueno, esto es lo que, claro, resumiendo mucho, puedo decir el beato Jordán y pensando ya, pues, ¿por qué es el patrono de la pastoral vocacional? Después de esto, yo había pensado y había escrito unas notas sobre cómo aplicar toda esta vida, este testimonio de vida de beato Jordán a nuestro mundo que es el momento histórico que vivimos y en el lugar concreto donde se vive. Y apunto una serie de consideraciones. En primer lugar, hablando de pastoral vocacional, no se puede olvidar que la llamada a la vocación la hace Dios. Eso sí, esa llamada de Dios exige mediadores. Alguien que con su palabra, con su vida, con su manera de actuar, pues ayuda a descubrir la vocación y aliente a que esa vocación descubierta pues siga adelante. Somos los religiosos, sois las religiosas, los que somos los mediadores, sobre todo, de esa llamada de Dios que es la vocación. Y claro, si somos mediadores, tenemos que preguntarnos siempre, ¿mi vida ayuda a que haya jóvenes que deseen ser dominicos, dominicas? No puede realizarse ninguna pastoral juvenil, vocacional, sin plantearse uno si con lo que dice y con su vida está ayudando afirmativamente a la llamada de Dios. Y podemos ya concretar qué es lo que ofrezco de mi vida, qué tipo de persona ofrezco yo como dominico, como dominica. Durante muchos tiempos, por ejemplo, frailes y puede que religiosas insistían en presentarse como personas que podíamos decir que habían renunciado a mucho. Habían renunciado a constituir una familia, habían renunciado a organizar su vida al margen de interferencias de otros, ellos creen conveniente, había renunciado pues a un prestigio quizá social o a poseer diversos bienes, pero se insiste mucho en la renuncia, en lo que entonces llamaba, pues se insiste el sacrificio de la vida. Era un hombre muy sacrificado, pretendiendo que con eso sería una persona que atraería a la gente. Eso es insuficiente. Nosotros no podemos atraer vocaciones, realizar una pastoral vocacional, si lo primero, si ante todo no manifestamos que estamos en un estilo de vida simplemente que nos gusta, que me produce alegría y satisfacción en la vida, que con todas las debilidades y situaciones
a veces conflictivas que hay que pasar, me gusta. O sea, que estoy contento y feliz en la vida religiosa. Y desde entonces ya se nos verá que vivimos nuestra vida con entusiasmo. Esta palabra es muy importante. Desde la debilidad, desde estas miserias que suele decirse, pero vivimos la vida religiosa con entusiasmo. Esto es lo primero que en nosotros tiene que existir para tener nuestra vida una fuerza de atracción vocacional. Hay que evitar también otros aspectos que creemos nosotros que pueden atraer vocaciones y que quizá no atraen tanto. Por ejemplo, se nos presentamos sobre todo como personas con una dignidad especial que me sitúa por encima del resto de los cristianos y cristianas y que exigimos una reverencia especial, una consideración especial, para que así pues las vocaciones pues puedan surgir porque se les da pues eso, una dignidad que no tendrían si no eran religiosos o religiosas. Esto también es una postura fácil y por ser fácil es insuficiente cuando no negativa. Hemos de presentarnos sin miedo como personas débiles, que estamos en la misma línea de los demás, que tenemos nuestras debilidades, que no somos más ni menos que ellos, pero que nos sentimos atraídos por un estilo de vida que nos acerca a nuestro estilo de una manera más rápida, digamos así, o por lo menos peculiar, distinta, pero muy interesante a Jesús de Nazaret. No para colocarnos en un escalón, digamos, un peldaño, una grada que dicen más bien por ahí, superior a los demás, sino siendo como ellos, pero sí, arrebatados por un entusiasmo hasta la figura de Jesús de Nazaret. Esto puede también presentarse, y si se exagera quizá no es conveniente, nosotros llevamos una vida, podemos decir, excepcional, distinta de todos. Sí, no somos del mundo, como decía Jesús a los apóstoles, pero nunca podemos olvidar que somos del mundo, que como la Iglesia decía sobre el mundo, los gozos, las esperanzas, es decir, las preocupaciones, las inquietudes de los demás son las nuestras. No somos una secta especial, distinta, sino que si vivimos esto es para entenderles mejor a ellos, para ayudarles a conducirles a la perfección de su vida desde la perspectiva del Evangelio. Es interesante y necesario también que cuando nosotros nos presentamos ante los demás, nos preguntemos si con mi vida, con mi palabra, presento un Jesús de Nazaret, Cristo el Señor, atractivo, que sí puede dar sentido a mi existencia, que merece la pena tomar decisiones incluso radicales, como son las decisiones vocacionales, también la vocación al matrimonio, unas decisiones radicales como puede ser la vida religiosa. Me hago yo presente ante los demás como alguien que busca responder a lo que Dios, a lo que Jesús de Nazaret quiere de mí. Eso es importante para cualquier pastoral vocacional. Y no olvidemos, porque a veces no creo que ustedes padezcan, perdón, pero a veces se nos olvida que somos religiosos o religiosas. ¿Qué quiere decir? La religión, en un sentido ya más estricto y concreto, es todo aquello que se refiere a Dios, a lo trascendente, al culto, a la oración. No olvidemos que somos como religiosos seres de oración comunitaria y seres de oración ya privada, y que contamos con Dios para todo, porque si no, pues haríamos propaganda de un partido político o de una agrupación social, y el mejor de los casos quizá de una organización solidaria no gubernamental, pero se nos olvidaría el carácter religioso, es decir, la dimensión que nos pone en contacto con lo que nos trasciende, con Dios. Y bien, para que no entremos en muchas decepciones y vemos que somos pocos, que no vienen muchos, pensemos que de todas maneras lo importante
nunca será la cantidad. Lo importante es la sinceridad, lo que podemos llamar desde el lema de la orden, la verdad de nuestra vocación y de las vocaciones que se acerquen a nosotros. ¿Han captado cuál es nuestro carisma dominicano de la congregación de ustedes? ¿Han captado eso? Y tratan con sus debilidades, siempre las debilidades, de hacer su vida acorde con ese carisma. Eso es lo importante. Pueden ser más, pueden ser menos, nos gusta que sean, estar bien acompañados y muy acompañados, pero lo importante será siempre la calidad. Y esa calidad no quiere decir que vamos a ser todos perfectos, ni nosotros lo somos ni los que vengan a nosotros, pero que sí que buscamos ir superando lo que en nosotros no hay de perfecto, de imperfecto, de debilidad. Y no olvidemos nunca, hay en la pastoral vocacional y por lo tanto en cómo nos presentamos nosotros ante aquellos a los cuales queremos atraer a nuestra carisma, a nuestro estilo de vida, es importante que no olvidemos que es un estilo de vida comunitario. Que cuenten que van no a vivir, sino que van a convivir con otras personas que en un principio sintieron la misma llamada y con las cuales hay que compartir vida y sobre todo una vida llena de sentimientos, de afecto. Y quizá, si no es lo último, lo penúltimo, hay que animarles a las personas que sienten la vocación a ser decididos, valientes, no de manera irresponsable, pero si lo han pensado, lo han logrado, aunque no lo vean todo claro, han de decidirse. Ahora, en todas las congregaciones, todos los institutos religiosos, hay tiempo todavía para ir madurando y pensando la primera llamada, el primer sentimiento de acercamiento a la vida religiosa. Hay que lanzarse. Siempre en la vida, en un momento dado, aunque se discierna lo que hay que hacer y hay que discernir, hay que pensar, hay que reflexionar, hay que ver pros y contras, pero en un momento hay que decidirse. Vamos a ver si con el Beato Jordán, que tuvo tanto éxito en la pastoral vocacional, se animan también los jóvenes, las jóvenes, a incorporarse a nuestro carisma dominicano, como religiosas dominicas de Santa María de Nazaret, Nuestra Señora de Nazaret, o otra congregación, pero sobre todo a ser impregnados de ese carisma que es la predicación de distintas maneras, que brota de la oración, de la contemplación, y que se realiza, por una parte, en la vida comunitaria, a través de un cariño, un afecto, una entrega que se tiene a los demás, y de manera especial a aquellos que están más necesitados de que haya manos que se acerquen a ellos, ojos que se fijen en ellos, oídos que sepan escucharles y sientan, por lo tanto, que no están solos, sino que hay alguien que, movido por el Espíritu de Jesús, en el estilo de Santo Domingo, pues se acercan a ellos. Y eso siempre acabará atrayendo vocaciones.